Hoy día os quiero invitar a conocer un tema súper interesante, que son las semillas. Las semillas, no sé, la pregunta, ¿qué son las semillas? ¿Qué son para ustedes las semillas? En esta sesión de hoy les voy a explicar, vamos a ver distintos tipos de semillas, las vamos a mirar bien detenidamente. Vamos a ver también cómo es el proceso de germinación de una semilla, desde que se empieza a activar, ¿cierto?, el embrión que está dentro de ellas, como a través de distintas etapas y diferentes elementos de su entorno, la semilla va reaccionando hasta llegar a convertirse en una plantita. Corresponden a la prolongación genética, ¿cierto?, a la descendencia de alguna variedad de planta, de algún tipo de vegetal. Uno de los objetivos principales del desarrollo y el crecimiento de una planta es llegar a dar su semilla. Cuando yo me como un choclo, cuando yo como arroz, cuando yo me como un plato de legumbres, ¿cierto?, porotos, lentejas, arvejas, también todas esas que nosotros nos estamos comiendo son semillas. Entonces, si nosotros analizamos la base fundamental de la dieta hoy en día del ser humano, es en sí una gran parte corresponde a lo que son semillas. La harina de trigo, si nosotros nos comemos un pan, en el fondo estamos comiendo algún tipo de semilla. Los cereales, ¿cierto?, que también contienen semillas. Y muchas preparaciones industriales hoy en día vienen y traen en sus ingredientes semillas ya procesadas. Por ejemplo, habían plantas que muchas veces eran muy resistentes a las heladas, otras que podían ser resistentes al calor, a la sequía, otras que por sus características, no sé, de tamaño, de forma, de sabor, ¿cierto?, de textura, eran muy interesantes para los antiguos agricultores, y estos de alguna forma fueron seleccionando cierto tipo de semillas que llegaron a conformar el abanico de opciones de hortalizas que hoy conocemos como principal fuente alimenticia del ser humano. Yo aquí en la mesa tengo algunos tipos de semillas. Yo las elegí, ¿cierto?, por sus características. Yo se las voy a mostrar. Por ejemplo, tenemos una de las semillas más grandes que existe. Este es un coco panameño, que nosotros conocemos como coco panameño. Esto es una semilla. Esta semilla es capaz de recorrer océanos completos para llegar a un nuevo lugar donde poder germinar. Aquí también yo tengo lo que sería una alcachofa, ¿cierto? Esta alcachofa ya maduró, ya está madura. Esta es la floración, esta es la parte de hecho que nosotros nos comemos, de la flor de la alcachofa. Esta ya, como les comenté, está madura. Como ven, tiene unos pelitos acá. Estos pelitos de alguna forma le permiten a la semilla tener la capacidad de volar. ¿Cierto? Se puede de alguna forma trasladar y llegar a otros lugares más lejos para poder germinar en un lugar donde hubiera tierra fértil. Este proceso de dispersión se llama anacoria. Cuando nosotros tenemos este proceso de dispersión flotando a través del agua, ¿cierto?, arrastrados por el agua, se llama hidrocoria. Tenemos semillas también que son pinchudas, que de alguna forma se le pegan en el cuerpo de los pelajes de los animales, ¿cierto? A lo mejor alguno de ustedes ha pasado y ha ido por el cerro y pasando por ahí se le han pegado algunas cositas, y cuando llegamos y las miramos nos damos cuenta que son como unas cápsulas, como unas vainas con espinitas, Muchas de estas vainas con espinitas son receptáculos o son contenedores de semillas.
En ese caso, cuando la semilla se pega a alguna especie animal, o incluidos nosotros los seres humanos, ¿cierto?, que andamos por ahí a veces paseando, a este proceso le llamamos, o se le llama, zoocoria. Ya, aquí yo tengo semillas de tomate, por este lado tengo semillas de alcayota, también tengo de algún tipo de zapallo tipo holandés, tengo de una planta medicinal que se llama hierba del paño, y tengo de una planta común, considerada por muchos maleza, pero en realidad sería la reina de las malezas, que es la planta de ortiga. El proceso de germinación de la semilla incluye 3 elementos que son principales. Ya esos 3 elementos principales son elementos del entorno, ¿cierto?, del ambiente, que afectan de alguna manera a la semilla. Ya tenemos que pensar que la semilla es como si nosotros tuviéramos una plantita, ya muy pequeñita, una plantita bebé que está durmiendo aquí adentro. Entonces, esa plantita, para que despierte, necesita 3 elementos principales. Uno de esos es el oxígeno. Otro de esos sería la humedad, ¿cierto?, el agua, y el otro elemento sería la temperatura. Distintos tipos de semillas, ya, de distintas especies vegetales, requieren distintos porcentajes o distintas cantidades de estos 3 elementos que yo le menciono para iniciar su proceso de germinación. Por ejemplo, tenemos las semillas de tomate, las semillas de temporada de verano, las semillas que se plantan en primavera, que principalmente reaccionan con el aumento de temperatura de la primavera, seguido por un invierno, ¿cierto?, que fue lluvioso, que le aportó mucha humedad, pero lo que hace reaccionar a esta semilla es la temperatura. Entonces, por sobre una cierta temperatura, esta semilla inicia su proceso de germinación. Cuando son plantas o especies vegetales que viven en climas con inviernos muy duros, con inviernos muy fríos, estas semillas generalmente tienen que pasar por un proceso de frío, ya un proceso de hibernación que se llama. Tenemos que imaginarnos la semilla como algo que está compuesto de distintas capas. Ya tenemos las capas internas, tenemos otras capas que son como unas pieles muy delgadas, tenemos algunas que llegan a tener una capa muy dura que es una protección. Elementos como el frío influye sobre una de las capas o varias de las capas de las semillas que necesitan este proceso de invernación, quebrajándola o debilitándola de tal manera que cuando comienzan los climas un poco más cálidos, esa película tiene toda la capacidad de poder absorber agua. Hay semillas, por ejemplo, como la semilla de nenúfar, ¿cierto?, lo que conocemos nosotros como flor de loto, o de algunas plantas acuáticas, también incluida la semilla del arroz, que necesitan una germinación con muy bajo oxígeno. Primeramente, la semilla, ¿cierto?, se hidrata. La primera reacción de la semilla es la hidratación. Con esto la semilla se infla. Nosotros podemos hacer el experimento poniendo una semilla de poroto, que es la que quizás más tengamos a la mano. Ponemos una semilla de poroto a remojar en agua. Nos vamos a dar cuenta que a los días después esa agua no va a estar. ¿Esa agua dónde se fue? Bueno, la semilla la absorbió, la incorporó a su estructura, con eso se hidrató y comenzó a producir todo este proceso enzimático dentro de sí para que después pudiera germinar. Seguidamente de esto, la semilla, después de hidratarse, se oxigena, ¿ya? Entonces empieza a recibir oxígeno, empieza todo su metabolismo interno. Acompañado de la temperatura del ambiente, si es ideal, esta semilla sigue desarrollando su proceso hasta que llega a una etapa ya irreversible en donde empieza a tirar su primera raíz. Generalmente las semillas lo primero que hacen es tirar su raíz. Esta primera raíz se llama radícula y es la que empieza a buscar inmediatamente los nutrientes del suelo, ¿cierto?, para poder alimentar la plantita que viene en camino.
al principio, mientras la semilla desarrolla sus raíces y desarrolla sus hojas, todavía no se puede alimentar por sí sola. Entonces ella está conectada todavía a la semilla, que de alguna forma le provee los nutrientes para esta primera etapa de su desarrollo. Nosotros podemos considerar dos tipos de germinación. Tenemos la germinación epígea, que significa que los cotiledones, o sea, la parte del cuerpo de la semilla, de alguna forma emerge sobre la tierra, se abre convirtiéndose en las primeras hojas de la plantita, ¿cierto? De la plántula. Estas primeras hojas comienzan rápidamente a desarrollar procesos de fotosíntesis, ya dándole a la planta rápidamente una alimentación independiente ya de su semilla. Tenemos otro tipo de germinación, que es la germinación hipogea, en donde el cuerpo de la semilla queda bajo la tierra, o sea, no emerge el cuerpo de la semilla. Esto significaría que la plantita tiene que desarrollar hojas, ¿cierto? Las primeras hojas de la semilla no son los cotiledones, sino son hojas que vienen desde adentro de la semilla y se van desarrollando.